Sigrid Bazán, de Cambio Democrático, Juntos por el Perú. Muy buenas noches, muchísimas gracias por enlazarse con nosotros. Lo primero que quería era pedirle un comentario respecto a la situación que se está viviendo en Ecuador y qué deberíamos hacer aquí en el Perú para evitar seguir por el mismo camino. Sigrid, buenas noches. Muchas gracias, Mávila, muy buenas noches. Y creo que no puedo dejar de empezar con un mandado de solidaridad a todo el pueblo ecuatoriano, porque como decía en el reportaje, y como decía también la anterior entrevistada, si esto ocurre en una esfera de nivel tal como la política, ¿qué puede esperar la ciudadanía de a pie? Entonces sí creo que, por sobre todas las cosas, escucho a Del Castillo, escucho a tantas personas politizar el tema de la seguridad ciudadana como si se tratara el lamentable fallecimiento de alguien, una oportunidad política para decir quién hizo y quién no hizo. Lo que creo que más bien debemos enfatizar los políticos ahora, solidarizándonos con lo que ocurrió en Ecuador, es el tema de la democracia y cómo hacemos que, por supuesto, haya más recursos para la policía, haya más y mejores entrenados policías, pero en un marco democrático que permita a Ecuador, a través de sus elecciones, salir adelante. Hago un llamado y me sumo a las voces que piden no se tergiverse, no se manche este proceso electoral, porque es la democracia el único camino para poder solucionar las cosas, y creo que quienes están tratando de politizar esto más bien quieren tirar abajo una elección y con ende también tirar abajo la posibilidad de que el pueblo decida, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿cómo hacemos para dejar de lado las ideologías y pensar finalmente en una agenda común? Este tema, digamos, de la penetración de los partidos y las fuerzas políticas, cualquiera sea el espectro ideológico, no es un fenómeno reciente y es un fenómeno real, que hoy está cobrando vidas. Hoy cobra la vida de Villavicencio, mañana puede ser la vida de otro, pero todo aquel que le declare la guerra a las mafias expone su vida de cara a estos delincuentes que cada día son más avesados, más ricos, acumulan más dinero y más poder. ¿Qué hacemos en un continente absolutamente polarizado, donde hay izquierdas que no reconocen a la derecha y derechas que tampoco quieren sentarse a dialogar con las izquierdas? Sí, creo que hay muchos procesos que nos hablan de la necesidad de unos criterios mínimos en procesos electorales democráticos, como lo son el respeto a los derechos humanos, incluso cuando se hable de confrontar la violencia. Yo, la verdad, he visto las redes sociales con espanto cuando se alaba, ¿no es cierto?, a un Bukele, por ejemplo, como si fuera el ejemplo a seguir de cómo lograr una seguridad ciudadana total, y lamentablemente no se está visibilizando que hay muchas otras dudas, ¿no?, que hay muchos otros problemas. Entonces, lo que yo diría y llamaría es, ¿cómo se soluciona el problema de la inseguridad ciudadana? Lo conversaba con unos colegas, no con una ley, sí con una política de Estado, sí con recursos, sí con más fuerzas policiales, ¿correcto? Pero creo que es importantísimo hacer énfasis en que las personas encargadas de la seguridad ciudadana, léase la policía, por ejemplo, deben estar lo más capacitadas posibles. Sonará muy trillado que diga que haya inteligencia policial detrás de las investigaciones, que exista, ¿no es cierto?, una capacitación, pero yo he visto con ojos preocupados que, por ejemplo, la presidenta Boluarte anuncia en su discurso de 28 de julio una policía del orden, en donde si uno lee, no solo la delegación de facultades, sino este anuncio que ella ha dado, plantea que tengan una función preventiva, sí, lo cual me parece correcto, pero plantea que tenga la posibilidad de usar armas, o sea, van a prevenir usando armas. Correcto. Y en tercer punto, que parece en realidad una contradicción, en realidad, plantea que sea de uso preventivo, que pueda usar armas y que no sea parte de esta policía especial de la carrera policial, es decir, que no esté sujeto a una carrera que los capacite, los prepare, ¿no?, que ahora seguramente pueda mejorarse. La polémica Entonces, sobre la policía, sí, la polémica sobre esta policía de orden y seguridad que propone, en efecto, que ha presentado el Ejecutivo, continúa. Vamos a ver cómo va. Pero estamos ante un problema mayor. Por un lado está el nivel policial en la atención de este tema, pero por otro estamos hablando de la corrupción en el poder. Estamos hablando de la corrupción enquistada, la corrupción que penetra a los partidos políticos, y esa corrupción viene del crimen organizado, que es capaz de financiar campañas y finalmente tener representantes con voz y voto en los parlamentos y en los gobiernos. Usted es parte de un grupo de congresistas que ha propuesto derogar esta ley polémica que se ha vuelto a visibilizar acá a raíz de lo sucedido con el presidente del Parlamento, Alejandro Soto. Esta ley en su momento se advirtió
podía provocar que muchos, entre otros, aquellos investigados como parte de los cuellos blancos, se acogieran a una prescripción. ¿Van a poder tener los votos para derogar la norma? Sí, importante lo que dices sobre la corrupción, Mávila, y sobre esta iniciativa, porque como tú bien dices, ¿de qué sirve que yo me llene, ¿no es cierto?, de palabras con respecto a la labor de la policía y lo que debe ser la labor de la policía? Porque también estamos hablando en aspiracional, todavía no ocurre, ¿no? Y muy distinto es que la justicia luego haga su trabajo. Cuando pasamos ya a ese segundo nivel, en el caso de la justicia, el Congreso aprueba muchas leyes, Mávila, y yo lamento que esta crítica caiga o recaiga a muchos colegas, que no se revisan, que se votan entre gallos a medianoche, que lamentablemente se exoneran del trabajo de comisiones. Una comisión, que es el primer filtro para debatir un proyecto, no funciona cuando las iniciativas van directo al Pleno. Y así se aprueban leyes que cuando uno escucha, vamos a hacer que la justicia tarde menos, que sea más efectiva y que a quienes no haya investigado los pueda absolver de manera rápida, suena como agilicemos la justicia, algo positivo. Y mire cómo tenemos algunos personajes, entre ellos Joaquín Ramírez y otros, que no lo han hecho de la mejor manera. Eso por un lado. Y por otro lado, Mávila, yo alerto de que hay conflictos de intereses en las votaciones del Congreso. Cuando un congresista debate y vota una ley que pueda beneficiarle, eso ya se ha investigado y hay precedentes en la Comisión de Ética y en otras comisiones, porque claramente uno no puede votar a favor cuando hay un conflicto de interés. Por ejemplo, hacemos un proyecto de ley que beneficia a los abogados, y yo tengo a mi pareja o a mi esposo que es abogado, lo más normal es que yo me pueda abstener, ¿no es cierto? Hacer una buena iniciativa. Es un sentido común que no se ha aplicado y que con esta derogatoria, porque la ley que he presentado y que ha presentado también la colega Ruth Luque, Roberto Sánchez, he visto que más congresistas están adhiriéndose, es una ley que simplemente deroga algo que hemos aprobado de manera mala, de manera desinformada, quiero creer, y con beneficios que no se han considerado, consecuencias que no se han previsto. Sí, y de manera interesada, podemos decir eso nosotros desde nuestra posición de ciudadanos. Hoy hemos tomado conocimiento de que el congresista Jorge Luis Flores Ancachi también está pidiendo que se archive su proceso a través de la aplicación de esta norma. Pero el punto es que hoy se ha pronunciado el señor César Acuña, que es el presidente del partido al que pertenece el presidente del Congreso, Alejandro Soto, y quisiera invitarla a escuchar lo que ha dicho César Acuña sobre esto para comentar esas declaraciones. A propósito de lo que decíamos, la responsabilidad de quienes lideran los partidos políticos en nuestro país. Yo te voy a decir la verdad, ningún proyecto de Adelante Elecciones va a pasar. Ninguno. ¿Por qué? Porque los congresistas ya decidieron quedarse hasta el 26. O sea, si una bancada parlamentaria presenta eso solamente para hacer un show político, que se diga, mejor dicho, respondiendo a lo que la gente quiere. Pero realmente, adelante no va a haber, pues. Bueno, César Acuña habla del adelanto de elecciones, que es otra alternativa sobre la que se ha vuelto a reparar y se ha vuelto a discutir. Él dice que no, ya el asunto está ahí. ¿Qué comentario le merece? Mira, a mí este tipo de declaraciones me dan sin duda pena, porque la labor legislativa no se trata de plantear una iniciativa que sea popular dentro del Congreso. Para empezar, ese es el criterio, ¿no? Y yo creo que realmente atender lo que pide la población, no lo que piden los congresistas, es lo que realmente vale. O sea, hacer caso y hacer oídos a lo que el 90% de la población te pide en las calles, que es en realidad el adelanto de elecciones, por no decir el cierre del Congreso, pero estamos hablando de vías democráticas, ¿correcto? No es un show político. Político, Mávila, es, por ejemplo, tener a una ministra de Salud que luego se la designe como de Salud de manera, ¿no?, cual reciclaje, y que luego dure en Salud como presidenta una semana, y luego que cambiemos a otro funcionario detrás, al gerente de Salud, por otra persona que dura 3 días, y luego... Eso es un show político, eso es un espectáculo penoso, y esa es la principal razón que nos ha llevado a que la población realmente tenga un 8% de aprobación, 9% creo que ha sido la cifra más baja para con el Congreso, y que lamentablemente en la Comisión de Ética se prioriza investigar a los congresistas críticos, no de la institución, sino de sus congresistas, antes que investigar conflictos de intereses, porque a mí sí me daría mucha vergüenza aprobar una ley que luego me va a beneficiar, porque claramente eso se debiera y se ha investigado. Yo recuerdo muchos casos en la Comisión de Ética, lamento que ese no sea el criterio ahora, ¿no? ¿Alguna expectativa sobre quién podría ser el nuevo presidente de la Comisión de Ética? Se dice que podría recaer la presidencia en Diego Bazán,
¿Cree usted que lo puede hacer mejor? Mira, Mávila, yo he mirado al congresista Diego Bazán, entiendo que ha tenido un liderazgo en la Comisión de Defensa, pero sí quisiera expresar más allá de nombres y apellidos, ¿no es cierto? Claro. Cuando revisa el cuadro de comisiones, que es público, yo no lo estoy filtrando, digamos, a la prensa, ya está circulando, en la Comisión de Ética aparece presidencia, vicepresidencia y secretaría, que es parte de la mesa que dirige cada comisión. Y la misma bancada de Avanza País está tanto en la presidencia como en la secretaría. ¿Qué nos dice eso, Mávila? Bueno, de repente no nos dice que Otorongo no come Otorongo, pero nos dice que Otorongo no quiere comer Otorongo. No hay nadie que quiera realmente llevar a cabo una labor en la Comisión de Ética, o sea, no es una comisión peleada, en la comisión en la que, si funcionara de la mejor manera, se dedicase a investigar a los propios congresistas. En cambio, vemos que lamentablemente hay que suplir, ¿no es cierto?, no sé quiénes serán, no sé si será el congresista Bazán u otro, para llenar la Comisión de Ética, que probablemente, y esperaría que no, yo siempre tengo esperanza porque soy una persona de instituciones, no habría postulado al Congreso si no lo fuera, pero que lamentablemente se han rendido a que la Comisión de Ética no pueda ser más un espacio real de procesar ese tipo de faltas e incluso potenciales delitos, para lo cual, perdón, y con eso termino, también existe una subcomisión de acusaciones constitucionales a la que habrá que ver con mucho ojo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, congresista Bazán, por esta comunicación con 2023. Le agradecemos y que tenga usted muy buenas noches. Muy buenas noches, Mávila, y nuevamente toda nuestra solidaridad con el pueblo ecuatoriano y a trabajar duro por la seguridad ciudadana aquí. De acuerdo, muchas gracias. Nosotros